Bueno. Aquí pueden ver ustedes un óvulo, unos espermatozoides, y aquí el óvulo rodeado por espermatozoides, ¿verdad? En el oviducto aquí pueden ver ustedes las células epiteliales con cilios de la trompa de falopio, y aquí pues ya se va a producir la fertilización, algún suertudo va a poder entrar, ¿verdad? Aquí tenemos una microfotografía del momento exacto de la fecundación y vamos a revisar los procesos que se dan durante la fecundación. Antes de, acuérdense que el óvulo o el ovocito primario que acaba de ser ovulado, pues va rodeado primero de una membrana protectora, además de su membrana celular, de la zona pelúcida, y luego del cúmulo expandido, ¿verdad? Que es, acuérdense, es una capa de células de la granulosa con matriz extracelular que rodea el óvulo. Entonces, el espermatozoide que primero pueda penetrar, primero tiene que liberar de su membrana una serie de enzimas que van a permitirle penetrar en el cúmulo expandido, ¿sí? Una vez alcanza la zona pelúcida, entonces hay unos receptores de membrana del espermatozoide que se unen a unas proteínas de la zona pelúcida. Si primero se unen a la proteína Z3, ¿verdad? Y entonces esta unión a las proteínas ZP3 es la que desencadena la reacción acrosómica. Recuérdense que el espermatozoide tiene en la cabecita, ¿verdad? En la parte más distal de la cabecita del espermatozoide, ahí está el acrosoma, que es un sitio donde se guardan gránulos con enzimas. Entonces, esta reacción acrosómica va a generar la exposición de las proteínas de la zona 2, ¿verdad? La ZP2, y a las cuales también se van a unir receptores de la membrana del espermatozoide. Esta unión a la ZP2 le va a permitir al espermatozoide penetrar en la zona pelúcida, ¿sí? Y dirigirse hacia la membrana del óvulo, ¿verdad? Y entonces, una vez que ya logra acercarse a la membrana del óvulo, la membrana del espermatozoide y la membrana del ovocito se fusionan, ¿sí? Esta fusión de membranas va a desencadenar lo que en el libro mencionan como inicio de transmisión de señales del calcio. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que esta fusión de membranas va a activar una fosfolipasa C. La fosfolipasa C va a romper el inositol trifosfato y lo va a transformar en IP3 y diacilglicerol. Y el diacilglicerol y el IP3 van a liberar calcio del retículo endoplásmico, del ovocito. Y entonces van a favorecer también la continuación de la, porque recuérdense que el ovocito completa su primera división meiótica y empieza la segunda, pero se queda detenido, ¿verdad? Entonces, en este momento de la fecundación, gracias a las señales de calcio, también continúa la segunda división meiótica del ovocito. Y entonces ya se introduce el espermatozoide por completo dentro del ovocito y pierde el flagelo, ¿verdad? Se destruye el flagelo, se destruyen las mitocondrias que van en esta parte del espermatozoide y se empieza a formar el pronúcleo, ¿verdad? Mientras se está formando el pronúcleo del espermatozoide, entonces también se termina la segunda división meiótica del ovocito, se produce la extrusión del segundo cuerpo polar y entonces ya se condensa el material genético del ovocito, ¿sí? Y se forma un pronúcleo también, ¿verdad? El espermatozoide va a aportar todos los microtúbulos del centríolo y entonces esto va a acercar también, va a producirse un acercamiento entre los dos pronúcleos, tanto del espermatozoide como del ovocito, se produce la replicación del ADN y se fusionan, ¿verdad? O sea, luego se pierde la membrana del pronúcleo y se empiezan a alinear los cromosomas a lo largo de la placa, ¿verdad? De la metafase y empieza la división de las células, ¿sí? Y en este momento ya ocurre la primera separación y ya el huevo fecundado ya toma el nombre de cigoto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando se produce la ovulación, la fimbria se coloca literalmente cubre el sitio donde está, desprendiéndose el óvulo y entonces capta el óvulo
y en la ampolla de la trompa de falopio, que es esta parte de aquí, aquí ocurre la fecundación. Y entonces ya se transforma en cigoto, más o menos le toma un día generar todo este tipo de señales que hablamos, ¿verdad? Desde que se fecunda hasta que se produce la primera división, eso le toma un día completo y luego empieza a dividirse más aceleradamente y mientras el cigoto se va dividiendo, va viajando a través de la trompa de falopio, ¿verdad? Durante todo su proceso de división, alcanza la parte final de la trompa en el estado de mórula, que más o menos es un acúmulo de 16 células, y luego ya se forma el blastocisto, ¿verdad? La formación del blastocisto implica que se va a formar una capa de células internas o un acúmulo de células internas en un polo del cigoto y luego se va a formar una cavidad con un grupo de células rodeando la cavidad. Ya en este estadio se llama blastocisto y como blastocisto es como penetra en el útero y empieza a implantarse, ¿sí? Y entonces en esta imagen podemos ver nuevamente el blastocisto ya en la cavidad uterina. Aquí está el epitelio endometrial, ¿verdad? El epitelio uterino del endometrio. Este grupo de células que rodea la cavidad del blastocisto se llama trofoblasto, ¿verdad? Y la masa de células internas se llama embrioblasto. Y entonces vemos lo que pasa aquí en esta imagen, ¿verdad? Para mientras el endometrio ha generado una serie de proteínas de adhesividad que lo que hacen es atraer al blastocisto y hacer que el blastocisto se adhiera al endometrio. Al empezar a adherirse en el endometrio, las células del trofoblasto, que son estas verdecitas que vemos acá, o estas que están aquí también, empiezan a crecer y se empieza a formar otra capa de células que se llama el sincitio trofoblasto, que son estas moraditas que vemos aquí. Entonces el sincitio trofoblasto empieza a producir sustancias que empiezan a romper el endometrio. Ya en este momento se empieza a transformar en decidua, ¿verdad? Así se llama el epitelio del embarazo, del endometrio del embarazo, decidua. Y entonces empiezan a penetrar la decidua, ya en este momento empiezan a producir la gonadotropina coriónica, ¿sí? Que es la hormona la que podemos utilizar para detectar el embarazo. Y va creciendo el sincitio trofoblasto y va penetrando más en el endometrio. Mientras esto va pasando, también se van diferenciando las células de la masa interna, ¿verdad? El embrioblasto se va a producir algo que se llama el hipoblasto y el hipoepiblasto, ¿sí? Y entonces empiezan a desarrollarse las células que van a formar las membranas fetales, ¿sí? Aquí se está desarrollando la cavidad amniótica, esto es lo que va a formar el saco vitelino y aquí es donde se va a desarrollar el embrión, ¿verdad? Hasta que por fin penetra totalmente el endometrio y entonces ven ustedes aquí como las células del sincitio trofoblasto han horadado el endometrio y han roto vasitos sanguíneos del endometrio, de la decidua, ¿sí? Y entonces se van a formar espacios que se llaman espacios intervellosos que van a formar lagunas con sangre materna. Al mismo tiempo, la capa interna del trofoblasto se denomina citotrofoblasto, esta verdecita que ven aquí, empieza a generar un crecimiento de células en forma de raíces que se llaman vellosidades coriónicas, ¿sí? Y entonces está el citotrofoblasto externo, el grupo del sincitio trofoblasto externo, el citotrofoblasto. Y para mientras está ya desarrollando el embrión. Aquí vemos cómo ya está totalmente implantado el embrión adentro del endometrio, literalmente como que se enterrara en el endometrio. Y entonces ya aquí se han formado el saco vitelino, esto se llama el saco vitelino, que es como la cavidad primordial abdominal, ¿verdad? Este es el epiblasto y aquí tenemos lo que va a formar el saco amniótico, ¿sí? Y estas otras células de acá, ¿verdad? Que son células epiteliales externas, ¿sí? Que se forman acá y que también van a formar parte de las membranas fetales. Y en esta otra imagen que vemos aquí ya podemos ver las vellosidades coriónicas desarrolladas, ¿sí? Esta sería el sincitio trofoblasto, esta capita azul sería el sincitio trofoblasto.
Luego viene la capita de células internas que se llaman el citotrofoblasto. Y por debajo del citotrofoblasto, entonces ya podemos ver los vasos placentarios, ¿sí? Vemos cómo acá está la decidua materna y la ruptura de vasos sanguíneos forma lagunitas que se llaman espacios intervellosos. Estos espacios intervellosos están llenos de sangre materna. La sangre materna, si se dan cuenta, está separada de la sangre fetal que está en los vasos sanguíneos acá por estas capas de células, ¿verdad? El sincitiotrofoblasto, el citotrofoblasto y luego una capa de mesodermo y los vasos, el endotelio de los vasos placentarios. Entonces, la sangre de la madre jamás se va a mezclar con la sangre del feto, ¿sí? Lo que va a ocurrir aquí es que los nutrientes que llegan a este espacio intervelloso junto con la sangre de la madre van a transportar sustancias a través de mecanismos de transporte que están en todas estas capas celulares y el feto va a entregar sus productos de desecho a la sangre de la madre, ¿sí? ¿Alguna pregunta aquí? Muy bien. Aquí tenemos otra imagen para que vayamos viendo, ¿verdad? Ya está aquí el embrión implantado. La decidua también libera algunas sustancias que evitan o que limitan la invasión de las vellosidades coriónicas. Las células del trofoblasto, del sincitio trofoblasto, son invasivas, ¿verdad? Son células que horadan el tejido y que van creciendo a expensas del tejido y son muy invasivas. Entonces, la decidua tiene factores que limitan esa invasión solo a esa capa de lo que antes era el endometrio, que actualmente se llama decidua, ¿verdad? De tal manera que no invadan el miometrio, ¿sí? En las páginas de Bernie Levy hay una aplicación clínica que menciona una alteración de esta característica del endometrio que limita la adhesividad y que se llama acretismo placentario. En esos casos no hay esos factores que evitan la invasibilidad del trofoblasto y entonces penetra hasta el músculo uterino y sacar una placenta acreta es sumamente difícil. A veces hay que hacer histerectomía, ¿verdad? Porque no se puede desprender la placenta de ahí. Pero aquí vemos cómo van creciendo las vellosidades coriónicas. Estas vellosidades coriónicas posteriormente van a formar la placenta, ¿sí? Y aquí vemos cómo se va desarrollando el embrión, ¿verdad? Poco a poco. Ustedes vieron embriología, si no estoy mal, ¿verdad? Creo yo. Que tienen una clase de embriología en citohistología. Bueno, aquí vamos a ver algunas imágenes del embarazo en sus diferentes etapas del desarrollo, ¿verdad? El producto de la gestación se llama embrión hasta la 8ª semana, de ahí en adelante ya se denomina feto, ¿verdad? Entonces este todavía es un embrión de 6 semanas. Luego aquí ya tenemos un feto de 10 semanas, este es a las 16 semanas. Más o menos en las primigrávidas, es decir, en las mujeres que tienen su primer embarazo, se va empezando a notar el embarazo alrededor de las 22 semanas, que son 5º mes, ¿verdad? Es decir, hasta el 5º mes se le empieza a notar bien la panza a la mujer. Antes de eso, esto es un poquito, digamos, 3 meses y medio, ¿verdad? En cambio, las mujeres que son multíparas, que ya han tenido un embarazo, como ya están más relajados los músculos del abdomen, entonces esto permite que protruya más rápidamente el abdomen y ya se le note la pancita a la señora, ¿verdad? Aquí tenemos un feto de 20 semanas, aquí uno de 24, este es de 28, que más o menos son 6 meses, ¿verdad? 6 meses exactos son 27 semanas. Este es de 36 semanas, que son 8 meses, y aquí ya tenemos un feto a término a las 40 semanas, ¿verdad? El embarazo, por lo tanto, se va a dividir en trimestres, ¿sí? El primer trimestre, que va desde el primer día de la última menstruación hasta las 13 semanas. De las 13 a las 27 se le llama segundo trimestre, y de las 27 hasta el término es el tercer trimestre. Es más fácil dividirlo en trimestres para poder ubicar ciertos sucesos que ocurren en el desarrollo del embarazo, y luego también porque hay patologías que se dan más frecuentemente en un trimestre que en otro, ¿verdad? Y entonces, por eso es que se ha dividido en trimestres y es más fácil ver el desarrollo así, ¿sí? Entonces, siempre tomamos
es más fácil tomar el primer día de la última menstruación de la madre, ¿verdad? Porque generalmente todo el mundo se acuerda de la fecha de su última menstruación. Bueno, yo diría que un 70% se recuerdan de la fecha de su última menstruación, otro 30% no, ¿verdad? Y entonces menos mal que tenemos ultrasonido. Luego pueden ver ustedes que desde el primer día de la última menstruación, más o menos como entre los 10 y los 14, sí, como a los, ¿qué? 14 días, 15 días después de la última menstruación es que ocurre la fertilización, ¿sí? Y de ahí pues ya empezamos con la cuenta del embarazo, ¿sí? Entonces calculamos la fecha de parto a través de la fecha de la última menstruación. Le sumamos unos 7 días a la fecha de la última regla y así calculamos, o no calculamos, no, estimamos la fecha del parto, ¿verdad? Que se le llama fecha probable de parto, ¿sí? Porque tampoco es que sea segura la fecha probable de parto. Bueno, el término aquí, un feto de 37 semanas se puede considerar ya maduro, ¿verdad? Aunque realmente el término, hablan en el libro de Constanzo que 38 semanas después de la fertilización es que el feto ya está a término, ¿sí? Y 40 después de la fecha del primer día de la última menstruación. De 40 a 42 semanas ya no se le llama embarazo a término, sino embarazo postérmino. Esto significa que, permítanme un momento, jóvenes, que el perrito está molestando con que se quiere salir. Ahorita vengo. Si no, la saco, me hace una travesura aquí adentro. En fin. Bueno, entonces, cuando ya el embarazo se pasa de las 40 semanas, ya no se le llama en obstetricia, ya no se le llama embarazo a término, sino post-término, ¿verdad? Y es una etapa un poco crítica porque aquí ya la placenta no funciona muy bien. Entonces, generalmente uno no permite que el embarazo pase más allá de las 40 semanas, ¿sí? Aquí tenemos esta gráfica que está en su libro. Aquí podemos ver las hormonas principales del embarazo que se producen durante el embarazo. Falta el lactógeno placentario, sí, pero estas son las, digamos, la progesterona y el estriol son totalmente necesarias para mantener el embarazo, sí, sobre todo la progesterona. Aquí vemos la gonadotropina coriónica, esta alcanza el pico máximo alrededor de las 10 semanas y luego empieza a descender. Y vemos cómo la progesterona sí va aumentando a lo largo de todo el embarazo, lo mismo que el estriol y también la prolactina, ¿verdad? Recuérdense que el aumento de la prolactina se debe también a la elevación de los estrógenos que se dan durante el embarazo, ¿ya? Entonces, durante el embarazo están tan elevados los niveles de estrógenos y progesterona que a veces algunas mujeres que quieren no tener a los embarazos, ¿verdad? Disponen que se van a tragar las pastillas anticonceptivas y a veces llegan con uno y le dicen, mire, es que yo me tomé pastillas anticonceptivas porque no quería tener mi embarazo y pensé que con eso iba a abortar. Error, ¿verdad? Las mujeres producimos más progesterona y estrógenos durante el embarazo de lo que nos puede aportar una pastilla anticonceptiva. Así que en términos generales no les hace nada. Bueno, aquí vemos otra imagen de este tendría entre 7 y 8 semanas de gestación. Aquí ya podemos ver desarrollados los bracitos, el cordón umbilical, la placenta en desarrollo, todavía se ven vellosidades coriónicas aquí, el saco amniótico, ¿verdad? Y el saco vitelino. Esto ya se está empezando a disminuir porque es como la cavidad abdominal primordial. Y aquí tenemos una imagen de un embarazo de 10 semanas, entonces ya podemos ver cómo las vellosidades coriónicas han penetrado en la decidua, ¿sí? Aquí miran ustedes una capita de la decidua todavía, ¿verdad? Luego esta capita de la decidua se pega a la decidua contralateral acá, y esto que ven aquí es lo que va a formar la placenta, ¿sí? O lo que en este caso ya está formando la placenta. Aquí nuevamente podemos ver la capa, esta es la decidua de la madre con vasos sanguíneos maternos que están vaciando su contenido a los espacios intervellosos, que son estos de aquí. Y aquí tenemos las vellosidades coriónicas con vasos fetales
que llevan la sangre del feto, ¿verdad? Y que van a formar el cordón umbilical con su vena y sus dos arterias. Se recuerdan que las dos arterias llevan sangre desoxigenada del feto hacia la placenta y la vena umbilical lleva sangre oxigenada de la placenta hacia el feto. Y aquí tenemos una placenta después del parto, ¿verdad? Una placenta madura. Todos estos bultitos que ven aquí son como pequeños lóbulos de la placenta que se llaman cotiledones. Cuando uno atiende un parto siempre debe examinar la placenta, ¿verdad? Por el ángulo de la foto aquí pareciera que esto está rasgado, pero no, estos cotiledones están completos. Uno tiene que ver como que si no estuvieran partidos, como que si no le hubieran quitado un pedazo a la placenta, porque si pareciera como que si le quitaron un pedazo, entonces hay que revisar el útero para ver si no se quedaron restos ahí de la placenta, ¿verdad? La placenta tiene que salir completa. Esta es la cara fetal, o sea, perdón, la cara materna, lo que está pegada a la decidua, y esta es la cara fetal, digamos lo que le da hacia la cara del feto. Y estas es las membranas del saco amniótico, ¿sí? Bueno, la placenta y el feto van a producir una unidad, ¿verdad? Que van a interactuar entre ellos dos, es decir, se va a llamar la unidad fetoplacentaria para la producción de hormonas, ¿sí? ¿Qué funciones tiene la placenta? Muy importantes. Transporta nutrientes, agua, vitaminas, etcétera, al feto y recoge todos los productos de desecho del feto para que los elimine la madre. También sintetiza glucógeno y es una barrera bastante eficiente contra el ataque inmune y contra el ataque de otras cosas que puedan dañar al feto, ¿verdad? Y su importante función endocrina que va a producir estrógenos y progesterona, gonadotropina coriónica, lactógeno placentario y también va a producir CRH, ¿sí? Esto es para activar las glándulas adrenales del feto. Cuando, o sea, las glándulas adrenales fetales empiezan a trabajar bien temprano, ¿verdad? Alrededor de las 12 semanas de gestación. Pero en este momento el eje adrenal todavía no está muy desarrollado, entonces se necesita algo que estimule la función de la glándula adrenal fetal, por eso se produce CRH. Bueno, otra cosa importante es lo de la barrera inmune que es para que sirve la placenta. O sea, recuérdense que el feto es un organismo extraño que está metido dentro del cuerpo de la madre, ¿sí? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando le metemos algún organismo extraño? Pues lo empieza a atacar, ¿sí? Ahora, si por ejemplo nos injertan o nos trasplantan un órgano de otra persona, este órgano va a tener ciertos marcadores en su membrana celular que se llaman antígenos de histocompatibilidad, ¿sí? Esto lo van a ver ustedes con mucho detalle cuando miren inmunología el año entrante. Entonces, estos antígenos de histocompatibilidad, todos tenemos nuestros propios antígenos, ¿verdad? Cada quien tiene antígenos individuales que no se parecen a los antígenos de nadie más. Y esto permite que las células blancas que son de defensa de nuestro organismo no nos ataquen, no ataquen nuestros propios órganos, ¿ya? Entonces, eso es lo que genera el rechazo de los órganos trasplantados. Ahora, ¿por qué no rechazamos las madres al feto? Porque el trofoblasto no expresa esos antígenos, sobre todo el sincitio trofoblasto, que es la capa del trofoblasto que está en contacto directo con la sangre de la madre, pues ahí no hay antígenos de histocompatibilidad. Entonces esto evita el rechazo, ¿verdad? El rechazo del feto. Luego otra cosa que hace el sincitio trofoblasto es expresar estos otros antígenos que lo que hacen es inhibir a las células asesinas naturales, ¿verdad? Las natural killer. Estos son un tipo de linfocitos T que directamente son atraídos a, por ejemplo, bacterias, virus, y que lo que hacen es liberar sustancias que van a perforar la membrana de las bacterias y que van a matarlas, ¿verdad? Cualquier organismo extraño, célula extraña, literalmente la matan estas células, por eso se llaman asesinas naturales, ¿sí? Y entonces, estos antígenos del sincitio trofoblasto expresan estas células del sincitio trofoblasto, perdón, expresan estos antígenos que inhiben a las células asesinas naturales y entonces también impiden el daño hacia las membranas fetales, ¿verdad?
Ya habíamos hablado de los mecanismos de transporte que tiene el sincitio trofoblasto y hay que recordar, ¿verdad?, que evitan que haya contacto directo entre la sangre fetal y la sangre materna, ¿verdad? Es decir, no se van a mezclar las sangres de la mamá y del niño, ¿sí? Y del feto, sino que van a tener contacto a través de mecanismos de transporte en la barrera de estas células, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Doctora, Dígame. yo sí tengo una duda porque, bueno, es que, bueno, son dos. Una es que yo he escuchado que, por ejemplo, un caso que me mencionaron hace ya tiempos es de que como que el bebé era como que un tipo sanguíneo o sea, la mamá tenía un tipo sanguíneo y el bebé era otro tipo sanguíneo y como que se rechazaban y se le complicó Bueno, demasiado. Ahí, ¿qué es lo que pasa? bueno, ahí lo que pasa es que esto generalmente pasa en casos en que la madre es RH, tiene un RH negativo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre, le voy a regresar unas diapositivas aquí para que miremos. Ay. Lo que ocurre es que cuando se desprende la placenta, ¿sí?, todas estas vellosidades coriónicas literalmente son como arrancadas de la unión con la decidua de la madre, ¿sí? Entonces, en estos casos, al romperse este epitelio que está acá, sí puede haber un poco de paso de la sangre del feto a la sangre de la madre, ¿verdad? Sobre todo células sanguíneas, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que las madres que tienen el RH negativo, eso quiere decir, acuérdense que RH negativo significa que no tienen el factor RH, que es un antígeno que está en los eritrocitos, ¿sí? Entonces, el tipo RH, el RH negativo es más raro que el RH positivo, ¿verdad? Es más frecuente que la gente tenga un RH positivo. Entonces, generalmente los fetos son RH positivo y las mamás son RH negativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esta ruptura, cuando la placenta se desprende, va a haber un poco de ruptura de este epitelio de las vellosidades y va a haber alguna liberación de algunas células rojas del feto y que se mezclan con la sangre de la madre. Entonces, en el primer embarazo, lo que va a pasar es no va a haber ningún problema, ¿sí? No va a haber ningún problema, a menos que la madre haya tenido un aborto previo, ¿sí? Entonces, ahí también, cuando hay abortos, se rompe esta unión acá, se rompe la unión entre vellosidades y deciduo, y puede haber un escape de eritrocitos del feto hacia la madre. Entonces, lo que va a pasar es que son eritrocitos ajenos, van a ser reconocidos por las células del sistema inmune y el sistema inmune de la madre va a desarrollar algo que se llama anticuerpos anti-RH, ¿sí? Entonces, en el siguiente embarazo, la madre va a rechazar a su feto. El primer embarazo generalmente no da problemas si la madre no ha tenido un aborto previo, ¿verdad? Pero si la madre tuvo un aborto previo o un parto previo y vuelve a quedar embarazada, sí puede rechazar al feto, ¿sí? Entonces da una enfermedad en los fetos que se llama eritroblastosis fetal. Y entonces ahí hay problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace con estas mamás de RH negativo? Nomás nace el bebé o tienen un aborto y son RH negativas, se les tiene que poner una inmunoglobulina que evita la formación de anticuerpos anti-RH. Y entonces así están protegidas para su próximo embarazo, ¿verdad? Para que no rechacen al bebé. Ahora, pueden haber también algún tipo de paso, digamos, de rechazo o de incompatibilidad, se llama eso, incompatibilidad de grupo. En algunos casos hay mezcla de la sangre materna en los partos y de la sangre fetal y el feto desarrolla hemólisis porque pasan algunos anticuerpos de la madre contra el grupo sanguíneo, el grupo es A, B o grupo O, ¿verdad? Entonces pueden pasar algunos anticuerpos de la madre hacia el feto durante el parto y generar una hemólisis dentro en el feto, pero ya eso ya después de nacido. El grupo no va a generar rechazo del feto, ¿verdad? Eso puede generar hemólisis en el recién nacido después, ¿sí? Y va a producir un poco de hemólisis, ictericia, y entonces hay que hacerle un intercambio sanguíneo al recién nacido. No hay ningún problema, eso es tratable, ¿verdad?
Ahora, la eritroblastosis fetal sí no es tratable, eso va a generar una pérdida gestacional, ¿sí? Entonces, por eso es que se tiene que dar esa inmunoglobulina anti-RH actualmente, para que las mamás RH negativo no rechacen a sus otros fetos, ¿verdad? Después del primer embarazo. No sé si con eso resolví su duda. Sí, doctora, muchísimas gracias. Qué interesante. Dena. Sí, eso es interesante. Eso, cuando ustedes pasen por neonatología van a ver eso. Eso es tema, uno de los temas de neonatología. ¿Alguna otra pregunta? No, si esto es solo la introducción de todo lo que tienen que aprender, es que ahí me van a contar todo lo que tienen que aprender en su vida como estudiantes de medicina y el resto de su vida como médicos. Nunca deja uno de estudiar. Bueno, vamos a hablar de las hormonas que se producen en el embarazo. Esto ya lo habíamos platicado, ¿verdad? El cuerpo lúteo va a producir estrógenos y progesterona durante las 10 primeras semanas. En realidad el cuerpo lúteo empieza a decaer alrededor de las 12 semanas, ¿verdad? Y entonces ya para ese momento la placenta ya está totalmente madura y ya es capaz de producir no solo los estrógenos y progesterona, que son las hormonas que sí van a sostener al embarazo, sino que también acuérdense que esto lo empieza a producir el sitio trofoblasto desde que se implanta el blastocisto y luego también empieza a producir, conforme se desarrolla la placenta, el lactógeno placentario, ¿verdad? Y obviamente estrógenos y progesterona para sostener el embarazo. Los estrógenos, bueno, la síntesis por el cuerpo lúteo, pues ya la platicamos, ¿sí? Ahora, la síntesis de los estrógenos por la placenta va a requerir la conversión de andrógenos adrenales de la mamá y principalmente del feto, ¿verdad? Ya cuando la glándula adrenal del feto está funcionando bien, el feto aporta muchísimos andrógenos a la placenta para que haya síntesis de estriol, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque acuérdense que los ovarios están en reposo, ¿verdad? Están como quien dice de haraganes durante el embarazo, los ovarios totalmente afuncionales, ¿sí? Entonces no hay producción adecuada de estrógenos para sostener el embarazo y entonces se necesitan de los andrógenos tanto de la mamá como del feto para producir estrógenos, ¿sí? Esto es a nivel placentario. ¿Qué es lo que van a estimular los estrógenos? Todo esto, agrandamiento del útero, de las mamas, de los genitales externos, relajamiento de los ligamentos pélvicos. Esto es para preparar a la madre para el parto, ¿sí? Luego, la progesterona, esta va a estimular la desidualización del endometrio, va a preparar las mamas para la lactancia y va a contribuir al desarrollo del embrión durante toda la gestación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este esquema que está bastante simplificado y muy comprensible a mi modo de ver, de cómo se produce la síntesis de estas dos principales hormonas, ¿verdad? Estrógenos y progesterona. En realidad la progesterona está fácil, ¿verdad? Porque solo se adquiere el colesterol de la madre, entra en la placenta el colesterol y se sintetiza a pregnenolona y luego a progesterona. Ahora, se menciona en Bernie Levy, creo que lo mencionan, que recuérdense que hay una proteína de activación rápida de esteroides que se llama la proteína STAR, que se necesita tanto en las gónadas como en las glándulas adrenales para la síntesis de esteroides. Y en realidad la activación de esta proteína es el paso limitante en la síntesis de esteroides, ¿verdad? Porque esta proteína es la que mete el colesterol en la mitocondria para que ahí actúe la colesterol desmolasa y transforme la progesterona en pregnenolona. Ahora, a nivel placentario, esto no aplica. Es decir, en la placenta no necesita de esta proteína STAR para poder iniciar la esteroidogénesis, entonces no hay factor limitante y por eso es que se producen grandes cantidades de progesterona en la placenta, ¿sí? Lo único que se necesita es la captación de colesterol a través de la sangre materna. Y entonces ya la progesterona actúa tanto a nivel de la madre como a nivel del feto. Ahora, para la síntesis de estriol, que es el estrógeno principal que se produce durante el embarazo, aquí ya podemos ver el funcionamiento de la unidad fetoplacentaria, ¿sí? Entonces ingresa el colesterol se transforma en pregnenolona, una parte se va a ir a la producción de progesterona y otra parte va a difundir hacia el feto, ¿sí? Y entonces en la glándula adrenal del feto la pregnenolona
va a transformarse al final de todos los pasos en el sulfato de dihidroepiandrosterona. Este esteroide va a ser metabolizado por el hígado y el producto del metabolismo hepático, que va a ser una hidroxilación, va a difundir hacia la placenta de nuevo y ahí va a ser transformado en estriol. ¿Sí? Primero se le va a quitar el sulfato, va a ser sujeto de una sulfatasa, después la aromatasa lo va a transformar en estriol y entonces ya en forma de estriol sale hacia la circulación materna. ¿Sí? En las paginitas de Bernie Levy creo que tenía un esquema un poquito mucho más complejo que esto, ¿verdad? Con todos los pasos de la síntesis esteroidogénica, pero aquí está mucho más simple. Y en realidad lo que se necesita saber es que sí es importante el aporte de los andrógenos fetales, ¿verdad? De la acción de la glándula adrenal y del hígado fetal para que luego la placenta capte estos andrógenos y los pueda transformar en estrógenos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Doctora. ¿Sí? Una duda. Por ejemplo, en las prenatales, ¿ayudan pues a todas estas, como a estos procesos de la progesterona, estriol y todo eso, o no? No, en realidad las prenatales son solo vitaminas, ¿verdad? Tienen todas las vitaminas, A, B, C, D, etcétera. No, para esto lo que se necesita es que haya un buen aporte de colesterol, ¿verdad? Lo que sí tiene que haber es que la madre tenga una dieta adecuada, ¿sí? Pero no, las prenatales son vitaminas. Ahora, ¿por qué es importante darle prenatales a la mamá? Porque todas las vitaminas, que el hierro, el calcio y minerales, ¿verdad? Vitaminas y minerales, el feto los está jalando para su propia formación de tejidos y para todo su desarrollo. Entonces, las prenatales en realidad son para la madre. Por ejemplo, para que tenga un buen aporte de hierro, ¿verdad? Para que tenga un buen aporte de calcio, no para el feto. El feto toma lo que encuentre. El problema es que si, por ejemplo, la madre tiene bajos niveles de hierro, entonces la síntesis de eritrocitos y de todo esto en los fetos va a verse disminuida y en la vida, el niño no va a nacer anémico, pues, pero sí se puede volver anémico en la vida postnatal, ¿verdad? Pero en realidad las prenatales son para la mamá, ¿sí? Hay mujeres que no toman nunca prenatales porque tienen la falsa idea de que las prenatales engordan como que si tuvieran calorías, ¿verdad? Entonces no toman prenatales. Y los fetos nacen igual de bien, ¿verdad? Ellas son las que después paran anémicas y todas sin buenos niveles de calcio y todo lo demás, pero en realidad las prenatales son solo vitaminas y minerales, suplemento, ¿verdad? Ok. Gracias, doctora. De nada. Dígame. Perdón, es que yo supe de un caso, pues que de aquí, de una persona del área rural, ¿verdad? Que pues ellos obviamente no tienen mucha educación en salud, pero hasta cierto punto yo supe que había un chavo que tenía ya como 25 años por ahí, creo, ya estaba grande, ¿verdad? Pero el punto es de que él estaba tomando porque supuestamente a él le había dicho un su familiar de que tenía que tomar prenatales para engordar porque estaba muy delgado y empezó a tomar prenatales, pero en ese caso, en un hombre, ¿qué efectos va a tener o si es malo o qué? No, nada, son vitaminas, lo que pasa es que, sinceramente, son las mejores vitaminas que usted puede tomar. Ni vaya a creer, mi papá, que en paz descanse, hubo una de su época en que no comía muy bien, y entonces yo le llevé prenatales, y usted cree que se las quiso tomar. Es que, porque decía, es que esos son para mujeres, no son para mí. Porque la gente tiene la idea que las prenatales tienen algo que solo es para las embarazadas, o que los van a ayudar a engordar. No, son vitaminas. Si usted realmente tiene un paciente con déficit nutricional y que tiene déficit de oligoelementos, que se le llaman, ¿verdad? Está anémico, tiene bajos niveles de calcio, de vitamina D, dele prenatales, son vitaminas. Cualquiera puede tomar prenatales. Ahora, de que engorden, no engordan. ¿Ya? Usted engorda porque usted come muchos carbohidratos que se transforman en grasa. Ahora, que sí le pueden ayudar para generar buenos niveles de oligoelementos, sí son buenos. O sea, si alguien tiene anemia o tiene déficit de minerales o algo así, puede tomar con toda la confianza prenatales porque son las mejores vitaminas que hay, honestamente. ¿Verdad? Pero tampoco nos van a ayudar a engordar, eso sí no. Lo que pasa es que en teoría tienen altos niveles de complejo B y puede ser, se cree que las vitaminas del complejo B puedan estimular un poco el apetito,
Eso se cree, no está comprobado. Entonces la gente tiende a comer un poquito más. Ahora, lo que pasa con el embarazo es que uno está aportándole muchas calorías a un parasitito que tiene ahí adentro y entonces a uno en el segundo trimestre le da mucha hambre. Pero eso es a nivel por las hormonas también, ¿verdad? Entonces uno de embarazado pasa picando y comiendo, pero no es por las prenatales, es por el embarazo que uno le da hambre, ¿verdad? Pero no, a un hombre no le hace mal tomar prenatales si está deficiente de oligoelementos, está bien que tome prenatales. ¿Verdad? Perfecto. Sí, es que más que todo es el nombre, ¿verdad? Y como siento que hasta cierto Exacto. punto tiene, pues, un poquito de más contenido de vitaminas, porque obviamente es para la mamá que tiene a Exacto. un feto adentro, pero hasta cierto punto siguen siendo vitaminas, pues. Exacto, son solo vitaminas, eso es lo único que son. Ujú. Ah, Así bueno, es. gracias, doctora. De nada. ¿Otra duda? Bueno, entonces sigamos con las hormonas. Esta otra hormona es controversial su papel, ¿verdad? Es una hormona que tiene mucha similitud con la prolactina y la hormona del crecimiento, ¿verdad? Por eso se llama somatotropina coriónica humana o somatomamotropina, ¿verdad? Coriónica humana, más fácil decirle lactógeno placentario. Pero por su similitud con la hormona del crecimiento, también se le ha llamado la hormona del crecimiento del embarazo, ¿verdad? Aunque mencionan que realmente no es totalmente necesaria para el embarazo, sí hay teorías que se cree que ayudan al crecimiento del feto porque en la vida fetal el eje hipofisiario, hipotalámico y hormona del crecimiento no está totalmente establecido, ¿verdad? Entonces, ahora, para sostener el embarazo no, pero tal vez puede ayudar un poco al crecimiento del feto. Esta hormona es secretada por el sincitio trofoblasto también y sus niveles se correlacionan con el tamaño de la placenta, ¿verdad? O sea, entre más grande es la placenta, mayor cantidad de lactógeno placentario se produce. Ahora, lo que sí está bien establecido es su papel en el metabolismo energético de la madre. Ahí sí tiene un papel muy importante. Bueno, va a ayudar a estimular el desarrollo de la mama, pero una de las cosas importantes es que deriva el metabolismo de la madre de carbohidratos a lípidos, ¿sí? O sea, genera resistencia a la insulina y para que haya más glucosa disponible para el feto y entonces que la madre utilice ácidos grasos para su producción energética principalmente, ¿verdad? Entonces, es, es una hormona que es potencialmente diabetógena, ¿verdad? Por eso al embarazo también se le llama un estado diabetógeno, porque mujeres que están predispuestas para la diabetes pueden desarrollar diabetes gestacional. Puede ser que una vez que tienen a su hijo, ¿verdad? Las mujeres después del parto, más o menos, qué sé yo, un mes o unos 2 meses después del parto, sus niveles de glicemia regresen a lo normal y se les quite la diabetes, ¿verdad? Pero estas mujeres puede ser que se vuelvan diabéticas tipo 2 con el tiempo. Ahora, una mujer que ya es diabética, su condición se agrava durante el embarazo. Y muchas veces estas mujeres deben de dejar de utilizar, son diabéticas tipo 2, digamos, ¿verdad? Y están usando pastillas hipoglicemiantes. Tienen que dejar de usar los hipoglicemiantes y tienen que pasarse a insulina durante el embarazo. Una vez tienen al niño, pueden nuevamente volver a regresar a los hipoglicemiantes, ¿verdad? Ahora sí, la diabetes durante el embarazo sí es una complicación bastante seria, ¿sí? Pero esa es la situación, esa es la importancia de esta hormona, ¿verdad? El cambio del metabolismo de la madre. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, yo tengo Sí. una. Dígame. ¿Hasta cuándo es normal que haya un retraso menstrual? O sea, no sé si me di a entender con la pregunta. O sea, sé que no es normal que haya un retraso, pero... Ay, perdón, no sé que no es normal que no haya un retraso, pero ¿hasta cuándo hay Bueno, que asustarse, por así decirlo? Bueno, yo le diría que depende de cómo sean los ciclos de la mujer, ¿sí? Si la mujer es bastante regular, es decir, va a tener ciclos entre 28 y 30 días, entonces yo le diría que una semana después de que no le vino la menstruación en la fecha esperada, ya se tendría que ir a hacer una prueba de embarazo, ¿verdad? Ahora, si la mujer tiene ciclos irregulares, como hablamos la clase anterior, que puede ser que tenga ciclos cada 21 días, después cada 30, después cada 28, después cada 32, entonces habría que esperar, ¿verdad?
habría que esperar unos 15 días o unas 3 semanas a ver cómo le va con el periodo, ¿sí? Entonces, eso depende de la regularidad del ciclo menstrual de la mujer. Si es regular y ya se atrasó una semana, hay que ir por la prueba, ¿verdad? Eso es lo que hay que pensar, ¿verdad? Luego hay que tomar en consideración otras situaciones. Por ejemplo, un estrés muy intenso puede inhibir el eje. Eso ya lo platicamos, ¿verdad? Por ejemplo, mujeres atletas que se dedican, que empiezan a hacer ejercicio de manera muy intensa, eso genera un estrés físico y va a inhibir el eje hipotálamo hipófisis ovario. Entonces puede ser que le dé una amenorrea a la mujer, es decir, que le falte la menstruación, ¿verdad? Pero yo sí consideraría que es que el retraso depende de la regularidad del ciclo. Y si una mujer es regular, una semana después que ya no le vino la regla, hay que ir a hacerse una prueba de embarazo, si es que tiene vida sexual activa. Si no tiene vida sexual activa, pues no, ¿verdad? Si está usando anticonceptivos y está empezándolos a usar, a veces las pastillas anticonceptivas pueden producir algún trastorno en el ciclo, ¿verdad? Y entonces eso también. Entonces, pues no sé si con eso respondo su pregunta. Sí, gracias, doctora. De nada. Bueno, el estrés de ustedes ahorita les puede alterar el ciclo menstrual, les he de decir, a todas las chicas, ¿verdad? El estrés de la carrera de medicina nos hace lata el eje, hipotálamo, hipófisis, gónadas. Bueno, a los 270 días después de la fertilización y 284 días después de la fecha de última regla es donde se va a producir el parto, ¿sí? El embarazo en su último trimestre va a empezar a tener algunos cambios, ¿sí? Los estrógenos van a aumentar en relación a la progesterona y esto va a hacer que aumenten los receptores de oxitocina en el músculo liso del útero, ¿verdad? Luego la placenta y las membranas fetales empiezan a producir prostaglandinas y estas prostaglandinas van a estar involucradas en los cambios que se van a dar a nivel del cérvix en el último mes del embarazo, ¿sí? Entonces el músculo liso uterino se empieza a volver más irritable, se llama, ¿verdad? Se le dice irritabilidad, es decir, empieza a tener contracciones, ¿sí? Estas contracciones se llaman de Braxton-Hicks y se diferencian de las contracciones del parto, en que las contracciones del parto son dolorosas y las contracciones de Braxton-Hicks no, ¿verdad? Pero sí se siente cuando el útero se contrae y se pone duro, ¿verdad? Y a veces uno lo puede palpar. La pancita se le pone así como de lado a uno y se puede sentir en la contracción, que dura unos pocos segundos y después se relaja, ¿verdad? Esto va a ir aumentando durante el último mes de embarazo hasta que ya empieza realmente el trabajo de parto, ¿verdad? La oxitocina se va a empezar a liberar cuando empiece la dilatación del cérvix, ¿sí? No antes de eso. Y lo que sí es que las prostaglandinas van a empezar a ablandar el cérvix y lo van a empezar a dilatar y esa dilatación es la que luego va a estimular la secreción de oxitocina. El trabajo de parto tiene varios estadios, ¿verdad? Uno de los primeros estadios se llama la fase latente del trabajo de parto. Cuando está la mujer en fase latente del trabajo de parto, tiene ya contracciones dolorosas, pero empiezan así como cada media hora. Después van progresando cada 20 minutos. Después, cada 15. Y así, ¿verdad? Se van haciendo cada vez más frecuentes. Y estas contracciones empiezan a borrar, ablandar y dilatar el cuello, ¿sí? Y entonces ya se le llama a un trabajo activo de parto o labor de parto activo, cuando las contracciones están cada 3 minutos con 1 minuto de duración, ¿verdad? Y obviamente son dolorosas, ¿verdad? Y sí, el útero se palpa realmente duro, ¿verdad? Se pone duro, duro, duro. Y como les digo, dura 1 minuto, de ahí se relaja, ¿verdad? Y de ahí a los 3 minutos, otra vez otra contracción. Para cuando ya llegamos a contracciones cada 3 minutos, el cuello ya está casi en 4 centímetros de dilatación, ¿verdad? Ahí ya podemos decir que hay un trabajo de parto activo, ¿sí? Esa dilatación va a ir mandando cada vez más señales a la neurohipófisis para que libere oxitocina, ¿sí? Y entonces ya en la última parte del parto, del trabajo de parto, cuando ya el feto está
pues en el canal del parto, en la vagina, ¿verdad? La cabeza del feto empieza a presionar la parte distal del recto, literalmente como que si fuera un reflejo de defecación. Realmente eso es lo que da, ¿verdad? Recuérdense que el reflejo de la defecación a uno le dan deseos de defecar y dan deseos de pujar porque se distiende el recto y entonces esto nos da el deseo de pujar, ¿verdad? Pues lo mismo pasa durante el parto. La compresión del recto estimula los nervios y entonces va a darnos deseos de pujar, ¿sí? Pues a las mujeres, ¿verdad? Les da deseos de pujar. Entonces, a eso se le llama la contracción voluntaria de los músculos abdominales, cuando se hace el esfuerzo del pujo. Y entonces eso ayuda, junto con las contracciones del útero, a expulsar al feto del canal del parto, ¿verdad? Ahora, ¿qué señales desencadenan el trabajo de parto? Todavía no se sabe muy bien qué pasa ahí, ¿verdad? Se cree que pueden provenir del estiramiento del útero, que al útero, a pesar de que tiene la capacidad de hipertrofiarse y de generar hiperplasia de su músculo uterino, desde 7 centímetros que mide normalmente hasta el tamaño que alcanza durante las 40 semanas de gestación, ¿verdad? Tiene un límite y entonces conforme se va estirando más empieza a aumentar la irritabilidad y la contractilidad del útero, que luego va a producir la dilatación y que luego va a liberar la oxitocina, ¿verdad? Ahora, también se cree que el feto influye en el inicio del trabajo de parto, ¿verdad? Cuando ya el feto está maduro. Se cree que lo que pasa es que a partir de la semana 32 ya se activa adecuadamente el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, y entonces el feto empieza a producir cortisol. Anteriormente el feto toma cortisol de la mamá, ¿verdad? Pero ya a partir de las 32 semanas empieza una producción más abundante de cortisol, y entonces cuando ya llega a la madurez la glándula adrenal y una suficiente producción de cortisol fetal, esto manda señales para que inicie el trabajo de parto. ¿Cómo las manda? A saber, ¿verdad? Eso todavía no muy se sabe. Pero ¿por qué se produjo esta teoría? Porque se ha encontrado que fetos prematuros tienen las adrenales más grandes y fetos y recién nacidos que llegan a postérmino tienen las glándulas más pequeñas, ¿verdad? Hipoplásicas, es decir, menos desarrolladas. Entonces, estos son los que llegan a un embarazo postérmino, ¿sí? Entonces, esto se cree, ¿verdad? Pero como les digo, muy certero que cuáles son las señales aún no se sabe muy bien, ¿verdad? Y bueno, aquí les puse unas imágenes de cómo se da este proceso del borramiento y la dilatación cervical durante el parto, ¿verdad? Durante el embarazo, el cervix tiene esta formita de aquí, ¿verdad? Esta formita como de tubo que ven acá. Esto es una primigrávida, es decir, en una mujer que nunca ha tenido hijos. Y esta es una multípara que ya ha tenido varios hijos. Entonces, el conducto está un poco más dilatado, ¿verdad? Entonces, conforme va avanzando el embarazo en el tercer trimestre, ven ustedes cómo aquí, este es el cuerpo del útero y este es el cervix, ¿verdad? Entonces, el cervix se va haciendo como más cortito, acá se va acortando. Y parte de este acortamiento va formando una parte más delgadita del músculo uterino aquí que se llama el segmento uterino inferior, ¿verdad? Que forma parte del canal del parto. Esta parte se distiende y la parte de arriba es la que se contrae, ¿verdad? Entonces aquí vemos que empieza el borramiento del cervix, o sea, el acortamiento del cuello, se hace más cortito. Aquí más cortito todavía, ¿verdad? Y ya está empezando la dilatación, ¿sí? Y aquí ya está totalmente borrado el cervix, es decir, ya no es un tubo, sí, un conducto, sino que es una membranita. Y esto lo van a ver ustedes cuando hagan tactos vaginales en pacientes que están en trabajo de parto, ¿verdad? Uno introduce los dedos en la vagina de la paciente y busca las paredes, el orificio cervical, ¿sí? Y entonces ya puede palpar que es solo una membranita bien delgada acá, ¿verdad? Y entonces cuando ya se borró el cuello, ya empieza a dilatarse más fácilmente. Se dilata más rápido en una multípara, como ven acá, ¿verdad? Que en una primigrávida. Entonces por eso los trabajos de parto de las primigestas son más prolongados, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, está totalmente borrado el cuello, tiene 1 centímetro de dilatación, aquí ya tiene como 5 centímetros de dilatación,
y aquí ya tiene la dilatación completa. Por supuesto que conforme va dilatando, la cabecita del feto va descendiendo en la vagina, ¿sí? ¿Verdad? ¿Cómo puede uno saber, pues, cuánto dilatación tiene una paciente con sus propios dedos? Cuando pasen por la obstetricia, utilicen una reglita o hagan algo con figuritas, con anillos de Duroport, por ejemplo, y que el orificio mida 1 centímetro y lo miden con sus dedos, ¿verdad? 1 centímetro generalmente solo entra un dedo, y 2 centímetros, y entonces así van haciendo, como quien dice, entrenamiento para ver la dilatación con sus dedos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Yo tengo una, doctora, disculpe. Dígame. Ajá. Cuando mi mamá me contó que ella, o sea, cuando ella estaba teniendo a mi hermana, como que ella dejó de dilatar y me dijo que le pusieron un suero, pero no sé qué tendrá ese suero, si es un suero o qué es. Es una solución intravenosa donde diluyen oxitocina, ¿sí? Entonces, algunas veces, tal vez el útero no tiene suficientes receptores de oxitocina para producir oxitocina endógena, o tal vez la producción de oxitocina endógena no es muy buena, entonces dejan de dilatar las pacientes. Y entonces se les da un estímulo, eso se llama conducción del trabajo de parto, le ponen una solución intravenosa donde diluyen 1 o 2 ampollas de oxitocina, ¿sí? Una ampolla generalmente, y lo ponen con un microgotero, ¿verdad? Porque hay que dosificar, no hay que dar tanta oxitocina, sino es tantas miliunidades por minuto, ¿sí? Ya no me acuerdo, la verdad, cuántas miliunidades por minuto empieza uno. En mis tiempos no teníamos microgotero en el Roosevelt, entonces teníamos que contar las gotas que iban bajando por el Venoset, ¿verdad? Con el reloj a la par. Así lo hacíamos. Qué complicado. Sí, complicado, pero deje, ahí les va a tocar, ahí me van a contar, pero sí, tiene uno que contar, ¿verdad? 1 mililitro son 20 gotas, por cierto. Bueno, el asunto es que eso es lo que les ponen a las mujeres, oxitocina, ¿verdad? Para ayudarlas a dilatar. Cuando no han dilatado nada, a veces lo que les ponen son prostaglandinas vaginales, les ponen una tabletita de alguna prostaglandina vaginal, generalmente es una que se llama misoprostol. Se lo ponen así en la vagina, ¿verdad? Se va a deshacer con la humedad de la vagina y esto va a ayudar a que el cuello se reblandezca y empiece a dilatar. Y generalmente esta misma dilatación va a inducir la liberación de oxitocina y va a empezar el trabajo de parto normal, ¿verdad? Si no, pues entonces solo se les pone oxitocina. Si ya están algo dilatadas, pero dejaron de dilatar, solo se les pone oxitocina y esto les mejora el trabajo de parto y ya pueden tener su parto normal, ¿verdad? Ya, gracias, doctora. De nada. Ahora, lo que sí dicen es que las contracciones que son conducidas con oxitocina duelen más que las normales. Eso dicen, no sé, no me pregunte porque mi primer parto fue normal, sin nada de ayuda, ni siquiera anestesia, después me arrepentí. Y el segundo fue por cesárea, así que yo ya les puedo contar que las dos cosas duelen, solo que una duele antes y el otro después. Bueno, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? Doctora, una pregunta, por ejemplo, en pacientes que es lo que aquí pasa en Guate, que son como muy pequeñas, o sea, por ejemplo, este borramiento y dilatación y cosas así, o sea, no se pueden hacer, o sea, es mejor ponerlas de una vez en cesárea, ¿verdad? No, no necesariamente. Mire, esto no tiene nada que ver con la estatura de la mujer. Lo que a veces tiene que ver con la estatura de la mujer son los huesos de la pelvis, ¿sí? Este es el canal blando del parto, es decir, son tejidos blandos. Lo que a veces no permite que los fetos pasen es la parte ósea del canal del parto, ¿sí? Entonces, las mujeres, a veces si son muy pequeñas, tienen la pelvis muy chiquita y entonces no permite el paso del feto, ¿verdad? Si usted mira una pelvis desde abajo, ve que tiene un agujero, ¿verdad? Las pelvis de las mujeres generalmente son como ovaladitas, el agujero es ovaladito para permitir el paso del feto, pero algunas veces esta pelvis es estrechita, entonces no permite el paso del feto.
Ahora, a veces no tiene nada que ver la estatura de la mujer con el tamaño de la pelvis. Lo que sí tiene que ver mucho es la edad, ¿sí? Una mujer de 15 años todavía no ha terminado de desarrollar su estructura ósea versus una mujer de 20, por ejemplo. Entonces, por eso es que muchas veces los embarazos en adolescentes terminan en cesárea, porque no han terminado de desarrollar su estructura ósea. Hay mujeres chiquitas que pueden tener sus partos normales y hay mujeres altas que tienen estrechez pélvica y entonces la parte ósea es la que les impide tener al bebé, ¿verdad? No esta parte del cuello, del útero, ni nada de la vagina, eso es tejido blando. Es la parte ósea lo que a veces impide, ¿verdad? Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, aquí Doctora, ya tenemos, dígame. perdón, es que yo he visto que en algunos casos cuando pues las mujeres tienden a tener sus bebés, digamos así, es la redundancia, como así por parto normal, yo he visto que en algunos casos, no en todos, suele darse como un coágulo, digámoslo así, pero ya después de que expulsaron al feto y todo, pero en ese caso, ¿por qué se da el coágulo? Que normalmente está como que en la entrada, digámoslo así, de la vagina. Ah, sí, bueno, es que eso pasa porque la placenta se empieza a desprender, ¿verdad? A veces la dilatación del cuello va a producir un poco de sangrado. Es posible que pueda sangrar un poquito al momento de dilatarse el cuello, ¿verdad? No es muy frecuente, pero puede pasar. Ahora, el sangrado en sí del parto normal se va a producir por esto que vemos aquí en esta diapositiva, ¿verdad? La placenta se empieza a despegar del útero y se rompen vasos sanguíneos y entonces eso es lo que da hemorragia, ¿verdad? Y entonces obviamente se empieza a acumular la sangre aquí detrás de la placenta y cuando sale la placenta a veces sale un gran coágulo de sangre, que es todo lo que ha quedado aquí. Ahora, ¿cómo es que para esta hemorragia? Porque el útero se contrae con mucha fuerza. Una vez se expulsa la placenta, el útero se encoge duro, fuerte, y entonces el músculo comprime los vasos sanguíneos que han estado sangrando, ¿verdad? Lógicamente aquí queda un área cruenta, ¿verdad? Que va a seguir sangrando durante bastantes días, ¿sí? Pero es un sangrado, digamos, un poquito más abundante que la menstruación, que se le llaman los loquios, ¿verdad? Y esto va a ir disminuyendo poco a poco alrededor de los 15 días posparto, ¿verdad? A los 15 días posparto ya tiene que haber cesado todo tipo de sangrado manchado, a veces un poquito antes. Pero esos coágulos se dan por esto, porque nace el bebé y la placenta ya se está empezando a desprender y entonces empieza a haber hemorragia por ese desprendimiento, ¿verdad? Se estima que más o menos en un parto normal se pueden llegar a perder 500 cc de sangre, no más, ¿verdad? Como máximo 500 cc de sangre. Pero afortunadamente las mujeres embarazadas tienen una reserva sanguínea. El volumen sanguíneo de la mujer aumenta hasta el 45%. ¿Sí? Es decir, si normalmente uno tiene 5 litros, las mujeres van a tener 7.5 litros. Entonces eso les permite tolerar las pérdidas sanguíneas, ¿verdad? En las cesáreas, las cesáreas son cirugías bien sangronas. Normalmente se pierden de 1000 a 1500 cc, ¿verdad? Sin que eso altere la hemodinamia de la mamá, porque como les digo, tiene suficiente volumen sanguíneo, ¿verdad? Pero a eso se debe la pérdida sanguínea. Aparte puede ser que se rasguen los tejidos blandos, que hayan rasgaduras perineales o rasgaduras en la vagina, incluso el cérvix se puede rasgar un poquito, ¿verdad? Y eso les va a dar un poquito de sangrado a las pacientes, ¿sí? Ahora, las rasgaduras perineales que se dan aquí, ¿verdad? En la salida de la vagina, esas hay que suturarlas. Esas sí hay que coserlas, ¿verdad? Porque si no, siguen sangrando. Perfecto. Uh-huh. Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Yo tengo la última, doctora. Dígame. No hay problema, ustedes pregunten. Cuando, o sea, la aspiración por meconio, o de meconio, no sé cómo está bien dicho, ¿por qué el bebé defeca? O sea, ¿sufre Porque algo? sí tiene hipoxia. Cuando los bebés empiezan a tener hipoxia intraútero, tienen la primera deposición, ¿verdad? Entonces, que haya meconio en el líquido amniótico quiere decir que en algún momento, generalmente, a eso es a lo que se le llama sufrimiento fetal, ¿verdad?
que básicamente es hipoxia. Puede ser que el cordón esté enrollado en el cuello, puede ser que no haya una adecuada circulación uteroplacentaria y que esto se ponga grave porque con cada contracción se comprimen los vasos que aportan sangre a la placenta. Entonces, durante ese minuto de la contracción intensa, el feto deja de recibir adecuado flujo sanguíneo. Lo que pasa es que acuérdense que el feto está acostumbrado a bajos niveles de oxígeno y su hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno. Entonces eso le permite tolerar la hipoxia del trabajo de parto. Pero si ya habían bajos niveles de oxígeno o encima de que está la contracción uterina, el cordón también está comprimido de alguna forma, entonces esto hace que la hipoxia se vuelva muy severa en el feto y entonces es a lo que se le llama sufrimiento fetal y eso hace que se relajen los esfínteres y haya expulsión de meconio, ¿verdad? O se active también el intestino del feto y expulse el meconio. Entonces, en esos casos si uno, algunas veces lo puede detectar, ¿verdad? Porque se rompen las membranas, se rompe la bolsa amniótica y sale el líquido que normalmente tiene que ser así medio de color entre transparente y blanquecino, ¿verdad? Como que si fuera agua de coco. La verdad es que el líquido amniótico tiene el color del agua de coco. Entonces, si sale color verde, es que hay meconio adentro y hay que tratar de acelerar el parto, ya sea hacer cesárea o acelerar el trabajo de parto del feto o ver qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que está causando y estar controlando la frecuencia cardíaca fetal, ponerle un monitor, ¿verdad? Porque cuando hay sufrimiento fetal empieza a haber taquicardia en el feto. El primer signo de sufrimiento es taquicardia, después empiezan a haber desaceleraciones, irregularidades y por último bradicardia. No hay que llegar a la bradicardia, ¿verdad? Entonces, bradicardia en el feto son menos de 120 latidos por minuto, ¿sí? Entonces, es por eso que tienen meconio en el líquido amniótico. Algunos fetos tienen meconio, pero porque, como le digo, han tenido algo que se llama insuficiencia uteroplacentaria. Ha habido mala circulación desde muy antes del trabajo de parto y entonces han tenido un poco de baja oxigenación, ¿verdad? Y por eso tienen meconio. Pero lo que pasa es que el meconio es muy irritante y entonces si lo aspiran a los pulmoncitos les puede dar una neumonitis por aspiración de meconio, ¿verdad? Gracias, doctora. ¿Y el líquido amniótico apesta? ¿El líquido amniótico qué? Perdón, no le escuché. Apesta, o sea, huele a algo. Huele como a cloro, no. Meconio. Fétido, no. Normalmente el líquido amniótico huele como a cloro. No tan fuerte como el cloro, pero más o menos, ¿verdad? Y en realidad el meconio, aunque es material intestinal, acuérdese que el feto dentro de la cavidad uterina no tiene bacterias intestinales. Es una deposición estéril que lo que contiene, porque lo que sí hace el feto es tragar líquido amniótico. Entonces, ¿qué contiene? Células epiteliales, material biliar, por eso es verde, ¿verdad? Líquido amniótico y cosas así, pero no hay bacterias, entonces no tiene, el meconio no huele mal, no huele a nada, en realidad. ¿Verdad? Gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, por último, solo revisemos rápidamente el proceso de la lactancia, ¿verdad? Aquí tenemos cómo es la estructura de una mama totalmente madura. Aquí vemos los acinos, unos pequeños conductos que van a drenar a un conducto terminal. Esto es lo que se llama un lobulillo mamario, ¿verdad? Y estos conductos terminales van hacia el conducto galactóforo, que tiene un ensanchamiento en su parte final cerca del pezón. Entonces, hay tantos conductos galactóforos y por lo tanto tantos agujeritos en el pezón para que salgan. Hay varios agujeritos en el pezón para que salga la leche, ¿verdad? Esto de aquí abajo es qué anormalidades o qué patologías se pueden encontrar en la mama, ¿verdad? Desde patologías malignas como un cáncer de mama hasta la enfermedad de Paget, que también es cáncer, ¿verdad? Papilomas intraductales, adenomas del pezón, fibroadenomas o quistes, esto es lo más frecuente, estas son enfermedades benignas, ¿sí?
Y esta que ya la habíamos revisado en una oportunidad, ¿verdad? Como de las glándulas, de los ductos atróficos de la niña, una vez que empieza la pubertad, lo que hay es elongación ductal. Y luego las hormonas que se producen durante la madurez sexual y el embarazo van a hacer una ramificación de los ductos y el aparecimiento de los botones de los acinos mamarios. Y luego ya durante el embarazo y en la lactancia, pues ya hay proliferación de las células, de los acinos y la producción de la leche, ¿sí? Bueno, antes de terminar, solo una breve situación acerca de los anticonceptivos. Hay diferentes tipos de anticonceptivos. De marcas hay miles de miles, ¿verdad? Pero de los tipos que tenemos están las pastillas que son hormonas combinadas, es decir, que tienen estrógenos y progestinas. Las inyecciones combinadas, que también tienen estrógenos y progestinas. Estas inyecciones combinadas se ponen cada mes, ¿verdad? Son las inyecciones mensuales. Entonces la hormona se deposita en el tejido adiposo y se va liberando paulatinamente durante el mes, ¿verdad? Estos dos tipos de anticoncepción hacen que se simule un poco el ciclo menstrual, es decir, la mujer va a tener una hemorragia por deprivación, que no es menstruación, sino que es mucho más escasa, ¿verdad? Es una hemorragia por deprivación hormonal, es decir, que se va a liberar la hormona, ya sea por inyección o tomada, durante 28 días y van a haber 7 días sin hormona. Y entonces, en estos 7 días sin hormona, hay una pequeña hemorragia, ¿verdad? Luego están los anticonceptivos solo de progestágenos. Estos se recomiendan más para mujeres que están dando de lactar, ¿verdad? Hay pastillas que se pueden tomar durante la etapa de la lactancia. Hay inyecciones de 3 meses y los famosos tubitos que se llaman Yadel, ¿verdad? Al fin que me acordaron del nombre del Yadel. Entonces, estos lo que hacen, tanto las combinadas como los progestágenos, lo que hacen es básicamente inhibir el eje hipotálamo hipófisis gónada, ¿verdad? Acuérdense que para que haya ovulación se necesita de una elevación continua de los estrógenos, lo que las pastillas, los anticonceptivos combinados o los progestágenos no van a hacer. Entonces no hay picos de LH ni FSH, ni hay estímulo para la ovulación. Estos son anovulatorios, ¿verdad? Luego están las pastillas esas que son las del día después. Estos lo que hacen es dar una dosis bien grande de progestágenos y esto hace que el epitelio del endometrio se vuelva hostil para la implantación, ¿verdad? En realidad, estas pastillas que se utilizan poscoito son antiimplantatorias, ¿sí? Y además producen unos trastornos en el ciclo menstrual de las mujeres que mejor ni les cuento. O sea, si alguien va a tener vida sexual activa con una pareja estable, entonces mejor que utilice un método anticonceptivo hormonal, ya sea inyectado o tomado, ¿verdad? O bien métodos de barrera. Los métodos de barrera son los diafragmas, que son unos como hulitos que se ponen, que se introducen en la vagina para cubrir el cuello, los preservativos y los dispositivos intrauterinos, ¿verdad? Y también los espermicidas, ¿sí? Que son óvulos vaginales con un componente que se llama nonoxinol 9, que lo que hace es matar a los espermatozoides, ¿sí? Entonces, si alguien tiene pareja estable y vida sexual activa continua, entonces mejor utilizar un método hormonal o un método de barrera. Las pastillas del día después, solo para, como dicen, una noche loca, ¿verdad? Pero nada más. Y luego están los métodos definitivos, que son los quirúrgicos, que ya vimos la vasectomía. En las mujeres lo que se hace es una ligadura de trompas, ¿verdad? Se ligan las trompas de falopio y con eso se evita el paso de los gametos para que se produzca fecundación, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿esos óvulos no los ven aquí en Guate o sí? Pues sí, no sé si son en forma de óvulos o en forma de cremas, pero sí hay espermicidas a la venta. No son muy comunes, pero sí hay. Lo que pasa es que también no tienen un índice de protección muy alto, ¿verdad? A veces los condones tienen espermicidas dentro de su
dentro del lubricante que contienen, también contienen espermicida, ¿verdad? Entonces, es doble protección, ¿sí? La efectividad del uso solo de espermicidas no es muy bueno, ¿verdad? Por eso es que no se utilizan así muy... Para estarse poniendo un óvulo vaginal antes del coito, mejor que la pareja utilice preservativo. Digo yo, pues, ¿verdad? Más fácil. Gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, hoy sí, ya terminamos. Hoy era la ideal para que me preguntaran todas las preguntas de los anticonceptivos que tenían, si quieren. Pero bueno. Ok, entonces, jóvenes, terminamos. Ya solo me pongo a la orden para estar pendiente de cualquier duda durante el fin de semana por correo. No se les vaya a olvidar su corto hoy en la tarde. No crean que no hay corto. Si hay corto, es el último corto, ¿verdad? Y bueno, entonces estamos en contacto para el lunes. Muchos éxitos y espero que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctora. Gracias, Gracias por todo. Muchas gracias, doctora. Para servirles. Gracias por todo, Doctora. doctora. Gracias, doctora. ¿Manda? ¿Me puedo quedar al final? Sí, claro, José Pablo, quédese al final. Gracias. Gracias por todo,